nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Alliyanchu, mamitakuna, papitukuna, wayqaykuna, panaykuna, imaynalla tarikamusankichis kay wayrawasimanta pacha surfu llapanchis rimaynin hatun apaykuyta chaskirikamuychis el día de hoy, 30 de julio del año 2026, kunan p'unchay qariki wayqaykuna panaykuna napaykusunchis llipin provincia de Cotabambas nisqata, chaypi tarikamusanku haqay Akira, Chayhuahuacho, Cotabambas, Mara, Coyurqui, nuestros hermanos también en Tambobamba, un abrazo muy grande. Don Aquiles Abarca, un abrazo muy grande, muchas gracias siempre por la sintonía. A nuestros amigos, a toda la familia cotabambina, a toda la familia grauina, a la familia chumbivilcana que nos viene sintonizando a esta hora de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui. Nos puede usted escuchar a través de los 102.7 FM, en los 810 de la amplitud modulada y en los 102.7, ya les dije, ¿no? Y también pues a través de las redes sociales como el Facebook, el YouTube y también a través del Internet. Mi nombre es César Loaiza y les damos la más cordial bienvenida. A continuación vamos a recibir a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hermano, Allilancho y Mainaya, Hernancito. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, quienes a esta hora de la mañana se enganchan ya para poder actualizarse de la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y las notas deportivas, amigos oyentes, en el informativo Willaricui. Saludos a todos nuestros hermanos que están en diversos lugares de nuestra provincia de Cotabambas. Nos escuchan allá a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Un saludo para el señor don Richard Valencia y también saludos hasta el distrito de Cotabambas porque salimos a través de Radio Poder Chasqui. Y también, amigos oyentes, estamos saliendo por nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Facebook, en el Facebook como Radio Surfui. Ahí estamos saliendo con nuestra programación en vivo en el informativo Willaricui. Y también queremos, en este caso, mandar saludos a todos nuestros amigos que están allá en el distrito de Capi, Paruro, quienes también nos escuchan, amigos oyentes, a través de la amplitud modulada. El día de hoy retornamos después de un feriado, después del 28 y 29 de julio, donde celebramos nuestras fiestas patrias, orgullosamente de ser peruanos, y hoy volvemos también a laborar, a seguir compartiendo con ustedes estos espacios de información, amigos oyentes. Así es que 28 y 29 seguramente usted, amigo poblador, amigo ciudadano, hizo bastantes cosas. De repente aprovechó en darse, en este caso, un paseo por ahí para poder relajarse y regresar con las energías al 100% para retomar las actividades y con ello también llevar el sustento económico para nuestra familia y de manera también indirecta o directamente vamos generando desarrollo para nuestro país. Bueno, el frío está bastante fuerte, la temperatura bajó cero, afectan pues a zonas altoandinas. El descenso de la temperatura nocturna continúa afectando las provincias altoandinas de Apurímac, entre ellas Cotabambas, Grau. El pronóstico advierte mínimas de hasta 15 grados bajo cero, dice. Recomiendan proteger a los niños y a los adultos mayores. Imagínense, el frío va a estar bastante fuerte e intenso. Este es un pronóstico por parte pues del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. La temperatura nocturna descendería en la Sierra del Perú muy fuerte entre los últimos días del mes de julio. Estamos hablando de 30, 31 y quizás el 1 de agosto. Además, se preparan ráfagas de viento con velocidades de 45 kilómetros por hora, entre otras, en zonas de mayor altitud a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. En este caso, en la alerta están, por ejemplo, departamento de Apurímac, están en Abancaya, Andahuayla, Santa Bamba,
a Aymaraes, Cotabambas, Grau. En el caso de Arequipa, en Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión, Arequipa, en Ayacucho, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarazara, en Cusco, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Quispicanchis, en Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancanel, Lampa, Melgar, Mo, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo. Tenemos que protegernos, sobre todo a nuestros adultos mayores, tenemos que protegerles por este intenso frío. Hernán. Sí, hay que abrigar, sobre todo, hay que proteger a los pequeñitos, a los niños y también a las personas de la tercera edad, porque ellos son propensos a tener las infecciones respiratorias agudas. ¿Por qué? Porque el frío, en este caso, no es que digamos te expones al frío y te da gripe, sino que el frío hace que tu sistema inmunológico en este caso ponga más débil y ahí eres propenso a contagiarte de algunas enfermedades respiratorias agudas. Amigos oyentes, y bueno, una lamentable noticia ustedes recordarán la pandemia, el COVID-19 ha cobrado vida de muchas personas, pero sin embargo muchas personas tuvieron que estar en cuidados intensivos. Y en Abancay, amigos oyentes, un servidor de salud, Abancay, falleció tras permanecer 5 años en cuidados intensivos al contraer el COVID-19, amigos oyentes, lamentable. En medio de profundas y conmovedoras escenas de dolor, familiares y autoridades, compañeros de trabajo, despidieron el último fin de semana los restos mortales del señor que en vida fue Walter René Sara Esquivel, reconocido servidor asistencial en el área de banco de sangre del Hospital 2 de Abancay, quien falleció tras resistir silenciosamente durante 5 años las secuelas del COVID-19. Él estuvo internado desde el año 2021 tras ser, en este caso, entubado debido a la gravedad de la infección, y en este caso Walter, el fallecido, quedó en estado de dependencia de un ventilador mecánico. Y bueno, a pesar de no haber vuelto a abrir los ojos durante este tiempo, demostró tenaz resistencia y valentía, convirtiéndose en un símbolo de lucha para el Hospital de Salud de la región. Nuestras sentidas condolencias para este señor Walter René Sara Esquivel, quien estuvo 5 años entubados y en la unidad de cuidados intensivos, quien partió ya hacia la eternidad. Uy. Bueno, es una pena, las condolencias a la familia de este servidor que lamentablemente pues le dio una dura batalla a el COVID-19. De verdad, esta enfermedad que atacó a todo el mundo ha dejado secuelas también en muchos peruanos, ¿no? Pero hay peruanos que no se conocían este tipo de historias, peruanos que han seguido, que hasta la fecha han seguido luchando, de repente en la cama de un hospital, ¿no? Las sentidas condolencias a los familiares de este servidor, el señor Walter René Sara Esquivel, quien lamentablemente falleció tras 5 años de tenaz pelea contra el COVID-19. 6:50 Guayraicuna Panaicuna. Así es, amigos, 6 de la mañana con 50 minutos. Y bueno, otra noticia que nos llega es, han condenado a farmacéutico a más de 20 años de prisión por violencia sexual. Y la segunda Fiscalía Provincial Penal, en este caso corporativa de Andahuaylas, en nuestra región de Apurímac, logró que el Poder Judicial condene a Erasmo Cusi Velázquez a 20 años y 11 meses y 6 días de prisión. Además, el pago de 5.000 soles por concepto de reparación civil por el delito de violación sexual en agravio de un adulto mayor de iniciales AVH de 74 años. Bueno, la fiscal adjunta provincial Merly Saraí Castillo Cunha demostró que durante el juicio que la víctima acudió a una farmacia de propiedad del sentenciado para comprar medicamentos. En el lugar, el acusado le administró un inyectable que le dejó en estado de vulnerabilidad. Aprovechando la situación, lo llevó a un ambiente interno del local, donde utilizó la fuerza, lo agredió, en este caso con tocamientos indebidos. El Poder Judicial también ordenó la inhabilitación profesional absoluta del sentenciado por el mismo tiempo de la condena, así como el tratamiento terapéutico obligatorio durante su reclusión. Se ha informado también que el sentenciado afronta el proceso judicial adicional
por un hecho de similar naturaleza en agravio de un menor de 16 años bajo la misma delictiva. Y bueno, con este resultado, amigos oyentes, el Ministerio Público está reafirmando su compromiso en la defensa de la legalidad, la persecución eficaz del delito y también la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, lo cual también garantiza sanciones ejemplares contra agresores sexuales en Apurímac, en nuestra región de Apurímac. Esto se ha dado, amigos oyentes. Este agravio es por un farmacéutico prácticamente que tuvo en este caso tocamientos indebidos con un adulto mayor de 74 años. Bueno, se aproximó pues el adulto mayor por alguna recomendación o por algún tema para comprar medicina, pero este señor lo inoculó un inyectable y luego pues lo llevó a un lugar interno para aprovecharse. Y ahora prácticamente, amigos oyentes, la segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas logró que el Poder Judicial condene a Erasmo Cusi Velázquez a 20 años, 11 meses y 6 días de prisión y el pago de reparación de 5.000 nuevos soles. Así es que, amigos oyentes, esa es la información que nos llega a nuestra mesa de redacción en el informativo Huillaricui. Bueno, que le caiga todo el peso de la ley a este personaje, ¿no? Bueno, lamentable. Hay también depravados que se aprovechan, pues, de sus conocimientos para estar desarrollando este tipo de barbaridades. De verdad, que le caiga todo el peso de la ley. Hakuchu Guayreguna Panaykuna. Bueno, vamos a conocer esta semana, el día de ayer 29, en el distrito de Tambobamba se ha desarrollado el tradicional Atojcati, que en quechua significa persecución o caza del zorro. Es una de las expresiones culturales y ancestrales más representativas del distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En junio del 2022, el Ministerio de Cultura lo declaró oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación por su profundo valor histórico y social. Pero muchos se preguntan, ¿en qué consiste el Atojcati? Es una representación alegórica y un deporte, en este caso, hípico tradicional, que se lleva a cabo el 29 de julio, dentro del marco de las celebraciones de las fiestas patrias, ¿verdad? El atoj, o sea, el zorro, es un poblador hábil y destacado jinete, es elegido y designado para asumir el rol del atoj. Encarna pues la astucia, la agilidad y el conocimiento profundo de la geografía local. Los cazadores, o sea, los catina, jinetes provenientes de distintos barrios tradicionales de Tambobamba, como Pampaña, San Martín, Huancayo, Chacchacaya, Inqui, entre otros, y de las comunidades campesinas salen a perseguir al zorro, ¿ah? La persecución se hace montado a caballo, recorren quebradas, cerros y caminos agrestes y la geografía tambobambina. El objetivo del atoj es esquivar a los perseguidores mediante maniobras audaces, mientras que el objetivo de los jinetes es darle alcance y capturarlo, representando reglas tradicionales custodiadas por el cuerpo de jueces locales. Al final de la persecución, tanto el atoj, si en este caso, tanto si el atoj logra escapar o si fue capturado, la jornada culmina con la entrada triunfal de los jinetes a la plaza de armas de Tambobamba, donde dan vueltas en honor y entre victorias, música de banda, chicha de jora y celebración comunitaria. ¡Qué bonito! Ayer se ha desarrollado el Atojcati, ¿no? Origen, importancia cultural de esta actividad, ¿no? Uh-huh. La identidad guerrillera y libertaria, la tradición oral tambobambina vincula esta costumbre con las gestas de independencia del año o de los siglos, pues, del siglo XIX. Los pobladores locales fueron, en este caso, montaneros, guerrilleros a caballo que aprovechaban pues el terreno accidentado para desorientar y emboscar a las tropas realistas. El juego simboliza esa audacia táctica y el dominio del territorio.
el símbolo del zorro. En la cosmovisión andina, el atoj no es visto como una plaga destructiva, sino como un personaje astuto, sabio y con gran capacidad de adaptación. Claro, pues al zorro, al atoj lo ven como un animalito bastante astuto, ¿no? Que te puede robar en cualquier momento una oveja. Vínculo del hombre con el caballo muestra la destreza del cholo tambobambino, del cholo cotabambino sobre su caballo. Un elemento, en este caso, identificatorio clave en las punas y en los valles de Cotabambas. Y la cohesión social involucra la participación de autoridades, instituciones locales, familias y las nuevas generaciones, reforzando el sentimiento de pertenencia y orgullo comunitario. Felicitaciones a nuestros amigos de Tambobamba. Ayer han desarrollado esta actividad. Atojcati, seguramente don Aquiles Abarca ha estado pues a cargo de esta actividad. ¿Por dónde habrá estado buscando al Atoj? De repente musparachimo Atoj don Aquiles. No creo, ¿no? Don Aquiles también es bastante astuto. ¿Quién habrá sido el Atoj este año, no? ¿Quién habrá sido el zorro este año, no? ¿Habrán logrado capturarlo? Nos contarán más adelante. 6:58. Bueno, amigos, 6 de la mañana con 58 minutos y en estas fiestas patrias el 28 y 29 días feriados. Y bueno, ya anteriormente en este caso, presidente Keiko Fujimori tomó ya juramento a su primer gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta. Y bueno, lo cierto es que Keiko Fujimori ha tomado juramento a Luis Galarreta, en este caso como el presidente del Consejo de Ministros, además de Carlos Spa como canciller y Elmer Cuba como titular de Economía, cargos que la mandataria ya había adelantado, amigos oyentes, y por ello la jefa del Estado, Keiko Fujimori, tomó juramento el día martes a los integrantes de los que será el primer gabinete ministerial en su gobierno, tal como lo había adelantado, amigos oyentes. El cargo del presidente del Consejo de Ministros lo asume en este caso el señor Luis Galarreta y primer vicepresidente de la República. Asimismo, según lo anunciado, Elmer Cuba juró como ministro, amigos oyentes, de Economía, y Carlos Spa como ministro de Relaciones Exteriores, en una ceremonia que inició pues pasada las 5 de la tarde y que se realizó en el Palacio de Gobierno. Entre los ministros, amigos oyentes, les damos a conocer quiénes están. Bueno, en este caso lo preside el señor Luis Galarreta como el presidente del Consejo de Ministros. El ministro de Economía está el señor Elmer Cuba. También le sigue el ministro de Relaciones Exteriores, está el señor Carlos Spa. El ministro del Interior, el señor César Astudillo Salcedo. Y bueno, tenemos más ministros, César. Ajá. El ex candidato, el otrora candidato también, Rafael Belaúnde Llosa, ahora aparece como ministro de Defensa. Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda. Ministro de Salud, Luis Dier, ¿no? Luis Dier Fernández, ¿no? Como ministro de Trabajo, Juan Sheput More. También está como ministro de Educación, José Antonio Chang. Bueno, y le sigue, amigos oyentes, el ministro de Transportes, Rafael Rey. Bueno, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino Guamaní. Ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán. Y bueno, en el Ministerio de la Mujer se encuentra, amigos oyentes, la señora María Magdalena Seminario Marón, ministra de la Mujer. Y ministro del Ambiente, el señor Vladimiro Huaroj Porto Carrero. Le sigue también el ministro de Vivienda, Mauricio Amillas González, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social está en este caso la señora Maritza Canales Martínez, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Marco Binelli, y finalmente el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia Espinosa. Son los ministros que le acompañarán a la señora Keiko Sofía Fujimori en este periodo que le corresponde asumir y llevar también los destinos de la patria. Bueno, Vladimiro Huaroj es uno de sus eternos guardaespaldas de la señora Fujimori. Lo curioso es que candidatos como Carlos Spa, Belaúnde, ¿qué será de Wolfgang Grosso? ¿Qué será de Porky? ¿Qué papel también jugará en
en este gobierno. Porque Carlos Álvarez también, ¿no? Quienes se unieron, ¿no? Y mire, ahí está, pues seguramente se está pagando estos favores, ¿no? Porque Carlos Spa abiertamente salió y ahora aparece como ministro. Carlos Spa fue candidato por la velita, ¿no? Belaúnde también, el señor Belaúnde también fue, Rafael Belaúnde también fue candidato, claro, ¿no? Sí. A la presidencia. Entonces, bueno, solo ahí falta Carlos Álvarez y el señor Porqui que aparezcan Rafael López, ¿no? en algún ministerio o con algún cargo. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi estimado Bertán. Sobre esto ya está concluido también la presidenta Keiko Sofía Fujimori está pidiendo prerrogativas para pedir atribuciones legislativas durante 120 días al Ejecutivo. También el 28 dio su primer discurso, su primer mensaje a la nación, en el que resaltó algunas cosas. 1.300 soles el sueldo básico. 700 soles sería próximamente, en unos años más, el estipendio que se daría a las personas que están dentro del programa Pensión 65, entre otros. Escuchemos un poco, recordando el mensaje a la nación de la ahora presidente Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Dirigirme a los jóvenes para decirles desde aquí, desde este lugar y desde este momento de mi vida, que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos, que la resiliencia y la perseverancia la construimos día a día, porque créanme, siempre podemos volver a levantarnos para volver a comenzar. Una sociedad que mira con esperanza a sus jóvenes también debe mirar con gratitud y respeto a quienes recorrieron antes el camino. Para ello crearemos una tercera política de Estado para la protección de los adultos mayores, a la que denominaremos Cuidando la Experiencia. Impulsaremos una política de protección integral al adulto mayor que garantice salud oportuna, acompañamiento, seguridad económica, espacios de integración y una vida digna. Garantizaremos la aplicación progresiva de una pensión universal para esos adultos mayores en situación de pobreza. Iniciaremos duplicando el monto de pensión 65 de 350 bimestral a 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas. Porque quien trabajó toda su vida por el Perú merece un Perú que hoy trabaje por él. La gratitud también es una política pública para apuntalar el crecimiento. Quiero dirigirme a los jóvenes. Bueno, ahí tienen parte del discurso de la señora Keiko Fujimori, mi estimado Hernán. Bueno, ahí es, amigos oyentes, el mensaje que dio la presidente Keiko Fujimori en su mensaje a la nación. Bueno, con esto trata en este caso la señora Keiko Sofía Fujimori caer bien de repente a la población. En este caso también está aumentando, ¿no?, el sueldo básico de 1.150 a 1.300 soles, y también en lo que respecta al programa Pensión 65, en este caso se pagaba cada 2 meses 600 soles,
ahora está ella anunciando que se va a pagarse 700 soles. Es más o menos, bueno, en este caso 50 soles más por cada mes que se aumenta en el programa de pensión 65 para aquellas personas de extrema pobreza. Además ha anunciado que se va, en este caso, recorrer también el país para poder inscribir, en este caso, nuevos beneficiarios de este programa a pensión 65, y van a analizar seguramente aquellas personas que realmente se encuentran en situación de pobreza extrema y podrán en este caso recibir esa subvención. Y en esta parte tenemos que ser bastante conscientes, ¿no? De repente hay adultos mayores que tienen la posibilidad y por bendición del destino, por su propio trabajo, por la fuerza de su voluntad, la educación que le ha dado a sus hijos, tienen la posibilidad de sustentarse, ¿no? O de tener un sustento, sea por sus pensiones, de repente por ahí algún negocito, ¿no? Entonces no quitemos la oportunidad pues a otro hermano que por azares del destino no ha logrado de repente acumular tanta riqueza para su vejez y necesita de esta pensión. Yo he visto en algunos casos que hay algunos malos adultos mayores o de repente los hijos que ven, o sea, tienen negocios, todos ahí encima, al papá lo inscriben en pensión 65. ¿Qué pasa? Que estamos quitándole un cupo o la oportunidad a otro adulto mayor que de verdad lo necesita, ¿no? Porque hay adultos mayores que lamentablemente han quedado en orfandad, han perdido a sus hijos, han perdido a todos sus familiares, quedaron solos y por lo menos les llega esta ayudita del pensión 65, ¿no? Claro, sí. Incluso he visto ahora adultos mayores que muchas veces, por azares del destino también, se quedaron pues solamente con los nietos, ¿no? Y se encargan de estos nietitos, ¿no? Y hay veces no tienen esta oportunidad de acceder pues a este programa. Claro, y bueno, también las personas que reciben esta pensión, este programa, bueno, el monto de pensión 65, hay que darle un buen uso al dinero que reciben. Hay que, en este caso, identificar las primeras necesidades. Víveres para poder alimentarnos, y de repente si por ahí necesitas algún otro accesorio, pues cómpralo, ¿no? Porque se ha visto, César, en algunas comunidades altoandinas, donde prácticamente reciben de repente el programa pensión 65, los 700 soles, y por ahí se van a tomar de repente unas cervezas. Sus traguitos. Sí. Entonces, bueno, hay que manejar de la mejor forma esos 700 soles para, con ello, tener una vida también, ¿no? Tener un bienestar adecuado. Claro que sí. 7:09. Bueno, vamos a ver un poco el resumen del mensaje a la nación de Keiko Sofía Fujimori. En Seguridad Ciudadana declaró la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado como la principal prioridad del gobierno. Anunció el fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor inseguridad. Además, en el tema de seguridad ciudadana, prometió una política de mano firme contra las organizaciones criminales, ¿no? En el tema de reactivación económica, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron los puntos resaltantes, mi estimado Hernán? Bueno, durante su mensaje, amigos oyentes, en el tema de reactivación económica, la presidenta Keiko Fujimori aseguró que impulsará la inversión privada y pública para generar empleo. Y también prometió reducir la burocracia y brindar mayor estabilidad jurídica a las inversiones. Y, amigos oyentes, también ha ratificado su compromiso de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Entre tanto, en el tema de infraestructura, anunció la ejecución de grandes proyectos de carreteras, puentes, hospitales, colegios y sistemas de transporte. Importante esto de mejorar las carreteras. Indicó también que buscará acelerar las obras paralizadas en distintas regiones del país, sobre todo en materia de conectividad. Vamos a los programas sociales. En cuanto a los programas sociales, preste mucha atención porque ha prometido reorganizar y fortalecer los programas sociales. También ha planteado reducir la desnutrición y la anemia infantil, además de mejorar la atención a las poblaciones más vulnerables. Anunció que vuelve el PRONA, me parece, ¿ah? Sí, ha anunciado que vuelve el PRONA, el Programa Nacional de Alimentación para los niños y estudiantes, y de esta manera también contribuir, en este caso, a la alimentación de los escolares. 7:11. En materia de educación y salud, señaló que incrementará las inversiones en infraestructura educativa,
anunció medidas para mejorar el acceso a servicios de salud y medicamentos. En cuanto a empleo y salario, informó que se incrementará la remuneración mínima vital como parte de su política para mejorar los ingresos de los trabajadores. Entre tanto, en Democracia y Gobernabilidad, manifestó, reafirmó que respetará la Constitución y ejercerá el mandato únicamente durante el periodo 2026-2031. Así es, amigos oyentes, y en cuanto también en este caso también ha enfatizado que gobernará 5 años y ni un día más, buscando transmitir un mensaje de estabilidad institucional. ¿Logrará llegar en este caso a los 5 años? ¿Qué sucederá, no? Bueno, estamos acostumbrados que a tener un presidente por cada año. Sí, pero ahora con esta nueva configuración del Congreso, diputados y senadores, como que se hace un poquito más complicado vacar a Keiko. Además que seamos conscientes también, en la Cámara de Senadores tiene una buena cantidad de respaldo, ¿no? Si sumamos a Fuerza Popular, Renovación Nacional, entre otros partidos, yo creo que van a poder de repente mantener el poder hasta por lo menos estos 5 años. Lo que tenemos que quedar claros es que esta señora debe quedarse los 5 años que ha prometido, ¿no? No vaya a ser que más adelante no, hay que mejorar la Constitución, se debería ver el periodo de reelección, como lo hizo en su momento Alberto Fujimori. Lo que queremos es que haya transparencia también. Y un tema que me queda todavía como una espinita es que si existe la posibilidad de hacer o no una reforma en la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que se investigue y se encuentre esos malos elementos que hacen quedar mal a esta institución de nuestro país, ¿no? Eso le ha faltado de repente por ahí, mejorar este tema, porque de verdad el prestigio de nuestra policía está por los suelos, ¿no? Y no por los buenos policías, hay muy buenos policías, pero también hay de lo otro, que de verdad hacen quedar muy, muy mal a nuestra Policía Nacional. Esperemos que haya una reorganización en ese sentido también. Bueno, sí, César, en lo que dijo en tema de seguridad ciudadana, dijo que en materia de seguridad, Fujimori anunció que durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y de control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, hasta restablecer la autoridad, el Estado, en los territorios afectados. Por otro lado, aseguró que en su gestión va a fortalecer a la Policía Nacional con equipamiento y respaldo institucional. No obstante, también ha advertido que su gobierno no va a tolerar los actos de corrupción dentro de la institución policial. Seremos implacables, dijo, que quienes traicionen el uniforme, ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno, ha enfatizado. Bueno, esperemos que se cumpla porque de verdad nosotros como ciudadanos debemos confiar plenamente en nuestra Policía Nacional del Perú. Ver un policía debe ser, en este caso, signo de protección. Si un niño ve a un policía que está ahí y está solo el niño desamparado, debe sentirse protegido totalmente por la policía, ¿no? Claro. Y no que se estén generando actos de corrupción o que estemos desconfiando de nuestros policías. 7:15. Mientras Keiko Fujimori daba su discurso, estaba en todas estas ceremonias, la bancada de izquierda, toda la bancada se retiró en plena juramentación. Bueno, es polémico porque finalmente ellos dicen que es un acto de rechazo y que no sé, ya. Pero han quedado mal, porque dentro de esta ceremonia en el Congreso estaba presente el rey de España, mandatarios de otros países, teníamos invitados, ¿no? Es como que usted en su casa tenga invitados, vengan sus familiares invitados o amigos, todos amigos, y sus hijos, mientras usted va a tomar la palabra para recibir o hablar, y toma la palabra en esta reunión, todos sus hijos se van, haciéndole un desaire. ¿Quién queda mal? Los que van a quedar mal son esos hijos que se están yendo porque no saben guardar la compostura en una ceremonia protocolar, ¿no? Así sea de protesta, hay espacios de protesta, pero bueno, se dio, están libres de elegir. Sin embargo, la impresión que han dejado tampoco no ha sido tan buena.
Además, aparte, bueno, que esto sí es normal, la gente, todos tienen derecho a hacer su protesta. Roberto Sánchez estuvo en una protesta en contra de Keiko Fujimori durante el momento que estaba tomando pues el mando la señora Keiko Sofía Fujimori. Escuchemos parte de sus declaraciones de Roberto Sánchez durante esta protesta. Nosotros como pueblo militante estamos detrás, bajo el liderazgo de esas familias que exigen justicia para sus mártires y asesinados. Nos corresponde estar como uno más, caminando con nuestro pueblo, en apelación a un derecho constitucional que significa la protesta pacífica y el libre tránsito. En caso pase algún tipo de incidencias en el curso de su movilización, ¿seré responsable de un... Rechazamos cualquier acción de provocación violenta. Acá marchamos pacíficamente. Esa es nuestra directiva. Hoy nos movilizamos pacíficamente para defender la justicia y rechazamos precisamente cualquier acción de represión. Un pueblo que en democracia sale a protestar tiene que recibir las facilidades para que efectivamente sea así. ¿Sería responsable en todo caso? Para el FIFA de RPP, ¿ustedes van a solicitar tal vez que este gobierno de Fujimori pueda evaluar el indulto, algún nuevo pedido de indulto al presidente Castillo? Mire, yo creo que el sentimiento del pueblo, la convicción democrática y de restitución al daño irreparable que han hecho a la justicia, significa darle justicia, identificar a aquellos asesinos que le quitaron la vida a los mártires del sur. Asimismo, hasta opiniones internacionales del sistema de Naciones Unidas dicen que se afectó ilegalmente una detención arbitraria al presidente Pedro Castillo. Exigimos su libertad. El pueblo exige, en los estándares democráticos y de justicia, su liberación inmediata. Por eso marchamos, reclamando un proyecto no autoritario, sino democratizador, y que respete el desarrollo y dignidad de todos los peruanos. ¿Van a correr por acá centro de la... Estamos siguiendo la marcha. ¿En caso de algún tipo de incidencia más arriba? Iremos hasta donde conduzca la organización. Nosotros somos uno más, estamos caminando, acompañando la exigencia de justicia y democracia y en contra de las maniobras, ¿no es cierto?, de las maniobras que nos tienen acostumbrados en el sistema de justicia cuando hay persecución política. Nosotros como pueblo militar. Bueno, ahí están las palabras de el otrora candidato a la presidencia del Perú, Roberto Sánchez. Bueno, en realidad tienen todo el derecho de marchar y tienen todo el derecho de protestar, exigir justicia. Y también se tiene que seguir investigando estos casos acaecidos en el 2023, donde muchos peruanos perdieron la vida a raíz de estas protestas, ¿no? Y se tiene que sancionar si es que hay elementos, tanto de la policía, el ejército, que estén implicados y sean culpables, ¿no? Eso está de más, se tiene que llegar a investigar y dar con las sanciones correspondientes. También el tema de protestar es libre. El dar de repente un punto de quiebre o de estar, en este caso, de no pensar igual que los demás, está bien. Pero tenemos que protestar de manera pacífica, sin generar, pues, de repente afectación a la propiedad pública o a la propiedad privada. No tenemos que cuidar eso también, ¿no? Perfecto, esas han sido algunas de las incidencias del 28 de julio. Ayer, 29 de julio, se realizó la gran parada militar, mi estimado Hernán, con la participación de diversas instituciones en este caso, de las Fuerzas Armadas del Perú. Estuvo la Fuerza Aérea del Perú, la Marina de Guerra del Perú, también estuvo el Ejército, la Policía Nacional, INDECI, centros de salud. Todas las instituciones públicas del Estado participaron pues en este homenaje, en esta gran parada militar que se dio por este 205 aniversario de nuestra independencia, ¿no? Un acto bastante grande en el que estuvo presidido por doña Keiko Sofía Fujimori, mi estimado Hernán.
Claro que sí, el día de ayer se dio la parada militar, amigos oyentes, donde se ha mostrado pues el patriotismo, el civismo también y la identificación de todos los peruanos en esta parada militar. Y bueno, ahí estuvo la presidente Keiko Fujimori, tenía una varita, ¿no? En la mano. La varita mágica. La varita mágica. Mentira, es la vara de mando de que tiene el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Claro que sí, bueno, ella tenía y estaba ahí prácticamente viendo pasar a todos los, en este caso, las instituciones públicas del Estado, la policía, el ejército, la Fuerza Aérea, también diversas instituciones como el INDECI, que hicieron en este caso su saludo respectivo a la patria por los 205 años de la independencia de nuestro Perú. Chemicas en Guayquicuna, Panaicuna y Moraña, 7:22 el día de hoy. Es 30 de julio del año 2026. ¿Cuál es el nombre del año? Ama con Caruichu, ¿ah? Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Es el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Con todo esto nos vamos de inmediato a conocer cuáles son nuestras efemérides. Aconteció en el Perú. Bueno, amigos, nos vamos de inmediato. Hoy es el Día Internacional de la Amistad. 30 de julio se conmemora, amigos oyentes, el Día Internacional de la Amistad. También es el Día Mundial contra la Trata de Personas y en este caso también es lo otro, es la consagración de Uruguay en el primer Mundial del Fútbol de la historia. Feliz Día Internacional de la Amistad, César. Saludar a todos nuestros amigos y amiguitas también que nos escuchan aquí en Radio Surfui, claro, la voz de todos. A nuestros amigos y amigas. Feliz Día Internacional de la Amistad. Como diría mi esposa, saluda pues a tus amiguitas. 7:23, Guayquicuna, Panaicuna. Un día como hoy, 30 de julio del año 1884, nace en Lima Óscar Miro Quesada de la Guerra, periodista peruano, miembro de varias academias peruanas, tenaz divulgador de la ciencia a través del diario El Comercio, poseedor de una profunda y variada cultura. Sus trabajos versaron, pues, entre otros temas, sobre conceptos de psicoanálisis, de la psicología integral, de la moderna filosofía y la teoría de la relatividad. Su obra fue elogiada por el físico Albert Einstein, quien diría que ha quedado pues verdaderamente sorprendido de que un diario ofrezca a sus lectores una exposición tan detallada y precisa del tema científico. En el año de 1889 nace Juan Bielkovich, uno de los precursores de la aviación en el Perú. Entre tanto, un 30 de julio del año 1945 nace en Ica el abogado Luis González Posada Eizaguirre, ¿no? Ministro de Justicia entre los años de 1985 y 1986 y congresista de la República en el año 2006-2011. En el año de 1947, amigos oyentes, nace Arnold Schwarzenegger, actor y político austríaco-estadounidense. Arnold Schwarzenegger, amigos oyentes, conocido por diversas películas que haga... El Exterminador, claro, por ejemplo, ¿no? Ha protagonizado, ¿no? Uno es El Exterminador 1, 2, 3, 4, hasta el 5, 6 creo que hay, ¿no? Hasta la vista, baby. Así es que un día como hoy, en el año de 1947, nació Arnold Schwarzenegger, actor y político austriaco-estadounidense. Este actor ha llegado a ser gobernador allá en Estados Unidos, de uno de los estados, ¿no? También ha incursionado en la política. Es un hombre bastante inteligente. Arnold Schwarzenegger. 7:25. Seguramente muchos han visto las películas pues de este señor en el cine antiguo, ya cine antiguo, por aquellos años cuando aparecía el televisor a color, pues era una delicia ver, encantador ver, ¿no? Ahora muchos jóvenes dicen, tienen más de 100 películas para escoger y dicen, no sé qué ver. Antes teníamos una sola película y obligado para ver. Y tenías que verlo en VHS, incluso comprabas tu VHS. O si no, esperar al canal de la televisión que hacía propaganda y te daba función estelar en latina, por ejemplo. 7:25. En 1964 llegan a Sullana, procedentes de París, los restos del poeta piurano Carlos Augusto Salaberry, un día como hoy, 30 de julio.
Vámonos de inmediato con nuestros titulares para el día de hoy, aquí a través del informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. 7 de la mañana con 26 minutos. Guayrecuna, Panaicuna, aquí en el informativo Huillaricui. Y con gran algarabía, ayer se desarrolló el tradicional Atoscati en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. Actividad declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, una actividad en la que jinetes persiguen pues al zorro, también que es un diestro jinete y muy astuto, que no se va a dejar capturar muy fácilmente. Saludos a nuestros hermanos de Tambobamba, quienes desarrollaron pues esta actividad hace muy poco, el 29 de julio. El 28 de julio, don Aquiles estaba haciendo ya el recorrido con su caballo, junto a un sobrino, viendo pues por dónde podría escapar el zorro. Estaba haciendo ya en este caso, su planificación para capturar al zorro. Guayrecuna, Panaicuna. 7:27 minutos. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Y diversas municipalidades realizaron sus desfiles cívicos patrióticos al saludar los 205 años de independencia del Perú. Y entre tanto también, amigos oyentes, en la semana, en este caso la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho revisó, en este caso Contahuilqui, que renueva su tradición con el mantenimiento de su ruedo de toros. La gestión municipal continúa cumpliendo con las comunidades a través de obras que fortalecen las costumbres y promueven también el desarrollo local. Y en esta oportunidad el alcalde profesor Luis Iván Cruz Puma realizó el mantenimiento del ruedo en la comunidad de Chuntahuilque. Este espacio permitirá realizar actividades culturales, tradicionales y comunales en mejores condiciones, preservando las costumbres que identifican a la comunidad. Por ello, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho también reafirmó su compromiso de seguir impulsando obras que benefician a las comunidades del distrito de Chalhuahuacho. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:28 minutos en el informativo Huillaricui, Guayrecuna, Panaicuna. Y la comunidad campesina de Fuerabamba el 27 de julio desarrolló su gran parada cívico-patriótica con el desfile de los 13 caseríos integrantes de esta importante comunidad, Guayrecuna, Panaicuna. Nuestros hermanos de Fuerabamba mostraron gallardía, mostraron empeño en su desfile, en un gran concurso. Saludos a Fuerabamba, quienes desarrollaron este bonito desfile. El amor por el Perú lo han transmitido a través de este desfile. Además que esta actividad se logró transmitir a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Nuestros amigos de Radio Mayumán y a mi querido amigo Maicito estuvo transmitiendo de inicio a fin y también en la animación de la ceremonia. Estuvo Miguel Ángel Arredondo. Un abrazo muy grande a mis hermanos de Fuerabamba. Más titulares, amigos oyentes, en el informativo Huillaricui, y nos vamos hasta el distrito de Akira, porque el 28 de julio, también, amigos oyentes, en el marco del 205 aniversario de la independencia del Perú, la Municipalidad Distrital de Akira, al mando con el alcalde Adolfo Arredondo, expresaron su más cálido y fraterno saludo a todos los peruanos y de una manera muy especial a la noble población de Akira, deseándoles unas felices fiestas. Bueno, lo que, amigos oyentes, en el mensaje dijeron es que se rinde homenaje a nuestra patria, recordando con orgullo el legado de quienes lucharon por nuestra libertad y también reafirmando el compromiso de seguir construyendo un Perú más justo, unido y con mayores oportunidades para todos. Y bueno, lo que también, amigos oyentes, el alcalde dijo de que cada aquireño, cada aquireña se le expresa el saludo profundo y también reconociendo el esfuerzo y trabajo y amor por esta tierra. Y, amigos oyentes, esto es lo que pasó en el distrito de Akira, y finalmente dijo que en estas fiestas patrias la municipalidad renueva el compromiso de seguir trabajando por el distrito de Akira y también renueva pues el compromiso de seguir trabajando con cada familia, y el orgullo de ser peruanos les inspiren a seguir unidos por un distrito más progreso y también que tenga más progreso, bienestar y oportunidades para las futuras generaciones.
7:31 y ayer culminó la Feria Agropecuaria San Antonio en este caso de Abancay, una feria regional donde participan pues diversos productores de todo Apurímac, con la presentación de artistas. Por ejemplo, ayer 29 se presentaron pues, los Reynoso, por ejemplo, la agrupación Aymas del Perú, los fans, entre otros. La clausura se dio ayer en una ceremonia y la participación de muchos productores que llevaron pues en este caso su ganadería, agricultura a esta feria. Además, Minera Las Bambas estuvo presente con un stand en la que proveyó de información medioambiental, información también de oportunidades laborales, así como información sobre el canon y las regalías que la empresa minera viene generando como recursos económicos para la región de Apurímac. Un abrazo muy grande a mis hermanos de organizadores de la Feria San Antonio, allá en Abancay, mi estimado Hernán. Bueno, llegó el día de despedir esta feria en Apurímac el día de ayer. Además, se vivió una tarde y una noche llena de música con diferentes agrupaciones para las familias abanquinas que presenciaron pues esta feria, la Feria San Antonio. Más titulares, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas logró que el Poder Judicial condene a Erasmo Cusi Velázquez a 20 años y 11 meses y 6 días de prisión, además del pago de 5,000 soles por concepto de reparación civil por delito de violación sexual en agravio de un adulto mayor de iniciales AVH de 74 años de edad, amigos oyentes, y entre tanto también este señor tendrá que pagar una reparación de 5,000 soles por el tema de violación sexual. Así es que, amigos oyentes, han condenado a farmacéutico a más de 20 años de prisión por violación sexual. Esto sucedió, amigos oyentes, en Andahuaylas. Ay. La hora nacional en todo el Perú, 7:33. Guayquicuna, Panaicuna, vamos con más noticias. En el plano regional, infraestructura y vías, el gobierno regional del Cusco reportó avances significativos en la construcción del puente Parocán, ¿no? Inversión que supera los 18 millones de soles para mejorar la conectividad, que avanzan pues en estas últimas vías allá en la región del Cusco. Más titulares, amigos oyentes, y nos vamos hasta Abancay. Quedó ya prácticamente instalada y realizó el sorteo de miembros de mesa el 27 de julio, y ya muchas personas ya pueden revisar quiénes son los miembros de mesa en estas elecciones próximas que se realizarán en el mes de octubre. Y en este caso la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Abancay quedó oficialmente también instalada el viernes 24 de julio también, e inició sus actividades con el sorteo público de los miembros de mesa que participarán en las elecciones regionales y municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre. La ceremonia se desarrolló en la sede institucional ubicada en la primera cuadra del Jirón Grau, con la presencia de autoridades electorales y representantes de diversas instituciones. Y durante el acto protocolar fue presentada, amigos oyentes, la nueva jefa de la ODP Abancay, doctora Judith Vergara González, quien informó que esta oficina tendrá bajo su responsabilidad la organización del proceso electoral en las provincias de Abancay, Aymaraes y Antabamba, garantizando el correcto desarrollo de las diferentes etapas previstas en el cronograma electoral establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:35. Ayacucho, heladas ponen en riesgo de muerte a población de alpacas. Integrantes de la Mesa Técnica Regional de Caméridos informaron que alrededor del 12% de la población de alpacas y llamas ya presentan afectaciones por las heladas, con reportes de animales muertos y debilitados. Según Wilber Tenorio Lagos, director de la Agencia Agraria del Paucar Sarazara, la preocupación se centra pues en más de 27,000 alpacas de la provincia, ya que la intensificación de las heladas podrían provocar abortos, pérdida de piso forrajero y un fuerte impacto económico en las familias altoandinas. ¿Qué les parece? Allá en Ayacucho están preocupados nuestros hermanos alpaqueros.
Vamos con más titulares, amigos. Nos vamos hasta la ciudad imperial del Cusco y bueno, este sábado 1 de agosto reabren al turismo tramo del camino Inca Machu Picchu. Ya finalmente culminaron trabajos de conservación y mantenimiento en la ruta Cachabamba, Huiña y Huayna, el camino Inca, la ciudadela Inca de Machu Picchu, en el tramo camino sagrado de Cachabamba y a Huiña y Huayna será reabierto al turismo este 1 de agosto tras culminarse los trabajos de conservación y mantenimiento. Así lo ha confirmado la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Los especialistas dieron también la conformidad técnica luego de una inspección interinstitucional a este sector que forma parte de la Ruta 5 para el ingreso seguro de turistas que deciden este camino para conocer la maravilla del mundo. 7:36. Atención, Cusco. Golpazo de la Fiscalía y la Policía a la minería ilegal en Paucartambo. En un operativo ejecutado esta semana se logró detener a 14 personas e incautar maquinaria pesada en plena zona de extracción. El Ministerio Público confirmó que ya se abrieron investigaciones para, en este caso, pues la minería ilegal. A todos los implicados que fueron capturados en esta intervención de la policía contra la minería ilegal. 7:37. Vamos con más titulares aquí en Huillaricu. Y el Cusco está de fiesta. Noche histórica para el papá de América. Cienciano clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras golear 4-0 al actual campeón de la Copa Sudamericana. Estamos hablando de Lanús de Argentina. Este partido se jugó en el Inca Garcilaso de la Vega. El estadio fue en este caso, pues un manicomio, un loquerío. Ahora el cuadro imperial se alista para verse las caras frente al Botafogo de Brasil. Juega este partido por la Copa Sudamericana. Lo veo feliz, don Hernán. Pudo remontar. Con una sonrisa, ¿no? de oreja a oreja. De oreja a oreja. Hola. Bien por el claro, compadre. Felicitaciones al compadre, al Cienciano del Cusco. Remontó, ¿no? El resultado. Bueno, recordemos que Lanús, amigos oyentes, en Argentina le ganó por 2-0 al Cienciano del Cusco. Y bueno, tenían ahí una cierta confianza ya el equipo de Lanús de buscar un empate de repente en la ciudad imperial del Cusco, pero sin embargo el cuadro imperial salió con todo en el primer tiempo, y bueno, en el primer tiempo hizo 3 goles y el resultado se mantenía por 3-2 en el resultado final. Y amigos oyentes, casi ya por finalizar a 1 minuto, a 2 minutos el partido del segundo tiempo, el Cienciano del Cusco selló su victoria con un 4-2 en el resultado final, lo cual, amigos oyentes, ya prácticamente tiene su rival, sería en este caso el Botafogo de Brasil. Bueno, veremos cómo le va al Cienciano del Cusco en esta Copa Sudamericana. Felicitaciones al compadre. Obviamente, yo soy hincha del Deportivo Garcilaso, pero siempre, cuando gana el equipo, el compadre, también estamos felices. Claro, una goleada en este caso por el cuadro imperial. 7:39. Nos vamos hasta Arequipa. Atención en el Valle del Colca. Se ha vivido momentos de tensión, se vivieron en Caylloma tras la desaparición de 2 turistas alemanes que hacían trekking. Afortunadamente, la Policía de Salvamento de Alta Montaña logró ubicarlos y rescatarlos con vida tras 3 días de intensa búsqueda en la cordillera. Muchas veces, pues, también los turistas a la loca se van, pues, y se pierden en las montañas del Perú. 7:39. Vamos, amigos, con más noticias y en nuestra región de Apurímac y bueno, específicamente en nuestra provincia de Cotabambas. Contraloría alerta paralización de obra de riego de casi 10 millones en la provincia de Cotabambas, amigos oyentes. Así, amigos oyentes, la Contraloría General de la República alertó a la Municipalidad Provincial de Cotabambas que la obra de mejoramiento del sistema de riego en la localidad de Cayu, distrito de Aquira, Cotabambas, se encuentra paralizada y con un evidente retraso en su ejecución física, lo cual podría afectar la continuidad de su desarrollo, aplazar la culminación del proyecto y generar mayores costos a la entidad. Esta situación identificada conllevaría la postergación del servicio de riego y perjuicio a la población beneficiaria conformada por familias de los sectores de Antapampa, Ocrañahuiño, Simachi y con
Chayo, quienes dependen de este proyecto de 9.9 millones para el acceso oportuno del recurso hídrico que permita asegurar sus campañas de cultivo. Así está, amigos oyentes, esta información en nuestra provincia de Cotabambas. 7:41. Nos vamos hasta Arequipa. Se dio un reporte sísmico en la Ciudad Blanca, hace el 22 de julio, ¿no? Y eso está causando preocupación porque en este caso, pues, INDECI está haciendo el llamado para que las personas estén preparadas. Siempre tener la mochila de emergencia lista y saber conocer sus lugares de evacuación. 7:41. Buena noticia para nuestros hermanos del campo en Apurímac. El gobierno regional dio luz verde al gran proyecto hídrico para riego. En este caso son más de 2.300 productores beneficiados en Andahuaylas y Chincheros, más agua para 61 unidades productivas que impulsará pues agricultura en la región. Un proyecto bastante esperado en Andahuaylas y Chincheros. Más titulares en el ámbito regional, César. Así es, claro, en Puno, sí. Nos vamos hasta Puno. Justicia en Juliaca, el primer juzgado de investigación preparatoria dictó 9 meses de prisión preventiva contra 2 efectivos policiales. Ambos son investigados por el presunto delito de tortura agravada en agravio de un ciudadano. Las investigaciones continúan en el fuero judicial. Y en la región de Madre de Dios, amigos oyentes, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú neutralizan millonaria capacidad logística de minería ilegal en el departamento de Madre de Dios. Incautan Pampa, ¿no? Y destruyen, así es, bienes valorizados en más de 26 millones de soles, amigos oyentes. Y un duro golpe a las economías ilícitas en la Amazonía peruana asestó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental mediante una operación conjunta helitransportada y terrestre. Lograron neutralizar bienes por un monto económico estimado entre 26.770.912 soles y destruyeron la capacidad logística de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en la región de Madre de Dios. Y el despliegue militar policial se realizó el 28 de este mes en los sectores de Nueva Arequipa, Valle Dorado, Isla Córdoba y Azul. La intervención estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur a través del personal militar de Segunda Brigada de la Selva, de Protección de la Amazonía y efectivos policiales, quienes actuaron de forma articulada para recuperar el control territorial en estas zonas vulnerables. Ahí no respetan pues cuál es zona de amortiguamiento o reserva nacional. Se meten donde les da la gana con todas estas maquinarias y devastando prácticamente la Amazonía y con ello también perjudicando el medio ambiente y generando también por ahí algunas situaciones de cambios climatológicos, y uno de ellos es también pues en este caso el fenómeno del Niño. Bueno, allá en La Pampa hacen lo que quieren. Hay una intervención bastante fuerte que se dio en estos últimos días por parte de las fuerzas combinadas, tanto de la Marina de Guerra, en este caso la Fuerza Aérea, el Ejército, que han terminado pues con muchas labores mineras. Hay que controlar todo eso porque la Amazonía está hecho una desgracia, de verdad. 7:44. En tanto, alerta en la selva de Puno. Dirigentes y rondas campesinas de Carabaya y Sandia piden la presencia urgente de las fuerzas del orden tras registrarse enfrentamiento con armas de fuego, luego de que comuneros denuncian pues que la minería ilegal y los conflictos de tierra están generando violencia en la zona. Al parecer, grupos de mineros ilegales por la fuerza quieren ingresar a estos territorios allá en Sandia, y los dirigentes pues en Carabaya, en Sandia, y los dirigentes comunales están pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder sacar a estos mineros ilegales. Acá en Cotabambas también se están registrando algunos enfrentamientos con mineros ilegales que de manera prepotente ya pretenden adueñarse de algunos terrenos comunales. ¿Qué está pasando? Un poco más de orden y respeto a nuestras comunidades. 7:45. 7:45, nos vamos a las noticias en el ámbito nacional, amigos oyentes. ¿Qué está pasando en nuestro país?
Y bueno, amigos oyentes, ya estamos próximos a las elecciones municipales y regionales este 4 de octubre que se realiza, amigos oyentes, en todo nuestro país. Y por ello, en el marco de estas elecciones regionales y municipales, se realizarán, amigos oyentes, el domingo 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales manda una alerta y también brinda, en este caso a la ciudadanía, pautas para identificar y evitar de la propagación de noticias falsas, conocidos como fake news. Y de acuerdo al organismo electoral, la desinformación puede propagarse rápidamente cuando compartimos información sin verificar. Para evitar este tipo de desinformación, la OMPE ofrece 6 recomendaciones para identificar contenidos falsos o engañosos. Asimismo, añade que durante los procesos electorales, verificar la información que contribuye a una ciudadanía más informada, y por ello las recomendaciones son las siguientes. Cuidado con los contenidos que apelan a tus emociones. Piensa antes de reaccionar frente a este tipo de mensajes. No todo se reduce a 2 opciones. Cuestiona posturas extremas y ábrete a conocer más opiniones. Desconfía si hay varias versiones contradictorias. Revisa fuentes oficiales y verificadas. Si un contenido confirma lo que ya crees, duda que información, amigos oyentes, tiene que coincidir con tus creencias y no la hace verdadera, verifícala. Y también dice, revisa bien la información. Una imagen o frase fuera de contexto puede engañarte. Y también, amigos oyentes, no creas en los contenidos de lenguaje agresivo, denuncia discurso de odio y amenazas. Bueno, son formas, amigos oyentes, que también, bueno, por ahí en las contracampañas utilizan este tipo de mensajes para, en este caso, restar votos a algunos ciertos candidatos. Y por ello, amigos oyentes, es muy importante que tú, como elector, como ciudadano, tomes la decisión correcta y analices pues también todas estas noticias que se propagan por las redes sociales, conocidos como fake news o noticias falsas. 7:49 y las primeras medidas del Ejecutivo. En su primer Consejo de Ministros, el gabinete Galarreta acordó priorizar decretos de urgencia orientados al combate contra la delincuencia organizada e impulso pues a la inversión privada. Asimismo, se anunció un plan de contención de desastres naturales para las regiones del norte y del centro del país. El fenómeno del Niño está preocupando al gobierno. Al parecer se tienen que tomar ya todas las medidas, ya que ahora están diciendo no va a ser un fenómeno del Niño cualquiera, este va a ser el megalón, en este caso el fenómeno del Niño gigante, hipergigante, ¿no? Intenso. Así es que mucho cuidado, y el Estado, en este caso el gobierno, se está preparando para hacerle frente a este fenómeno del Niño. 7:48. Vamos con más información, amigos oyentes. Y durante la parada militar, la Marina de Guerra reafirmó el compromiso con la patria en gran parada militar, amigos oyentes, porque con disciplina y gallardía y profundo espíritu patriótico, la Marina de Guerra del Perú participó en la gran parada y desfile cívico-militar realizada en la Avenida Brasil en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia Nacional del Perú. Más de 1.300 efectivos de las fuerzas operativas, organismos y centros de formación integraron el agrupamiento naval, cuyo paso marcial recibió el reconocimiento de las autoridades y público asistente. Con cada paso, amigos oyentes, del agrupamiento naval reflejó el profesionalismo y la tradición y la vocación de servicio que distinguen a los hombres y mujeres de la institución castrense. Asimismo, la banda de música de la Marina de Guerra del Perú integró a la gran banda conjunta de las Fuerzas Armadas, contribuyendo a realzar esta emblemática ceremonia. 7:49. Atención el país. El Ejecutivo solicitó formalmente al Congreso delegaciones de facultades legislativas por 120 días. El objetivo central del gabinete Galarreta es legislar en materia de seguridad ciudadana, permitir mayor intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia y ampliar medidas extraordinarias de reactivación económica. Entre tanto, amigos oyentes, el Ejecutivo revisó decreto supremo para pedir facultades legislativas en la primera sesión del Consejo de Ministros.
Durante la sesión liderada por la presidenta Keiko Fujimori y el jefe del gabinete Luis Galarreta, se acordó que este decreto supremo será aprobado formalmente en la próxima reunión ministerial. La presidenta Keiko Fujimori y el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, lideraron la primera sesión ordinaria del nuevo gabinete ministerial. Y durante la reunión, el Ejecutivo ha evaluado en conjunto las iniciativas enfocadas en materia de seguridad ciudadana, economía, empleo y modernización del Estado. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:51. Saludos a doña Irene Arredondo, que a esta hora de la mañana nos viene sintonizando, a nuestros amigos de Radio Poder Chas. Giro diplomático. ¿Qué pasó? Desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el inicio de conversaciones con la Cancillería peruana para evitar la ruptura definitiva de las relaciones bilaterales. El diálogo incluye el periodo de salvoconducto para Betsy Chávez, resguardada, pues en este caso en la Embajada de México en Lima, ¿no? Ahora, pues la mandataria de México está pidiendo ya mejorar las relaciones con el Perú. Giro diplomático allá con México y Perú. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:51. El Colegio Médico, ¿qué dijo, amigos oyentes, sobre Luis Deyer como ministro de Salud? Y bueno, dijo, contamos con serias preocupaciones respecto de esa designación, amigos oyentes, es lo que dice el Colegio Médico. Bueno, en este caso, amigos oyentes, Pedro Riega López, decano del Colegio Médico del Perú, señaló que el nuevo titular del Ministerio de Salud no cuenta con ninguna experiencia en el sector. La designación de Luis Deyer como ministro de Salud es el primer gabinete de Keiko Fujimori, ha dado pie a serias preocupaciones debido a su inexperiencia en dicha cartera. Así lo sostuvo en este caso, amigos oyentes, Pedro Riega López, decano del Colegio Médico. Y bueno, lo que él manifestó, contamos hoy con serias preocupaciones respecto a esta designación porque el perfil públicamente conocido del ministro no evidencia experiencia en la conducción del sistema de salud ni en el sector de salud. Y este sector, amigos oyentes, dice, ¿no? Como hemos hecho presente, es uno de los más complejos del Estado. La salud no es un sector donde exista una larga curva de aprendizaje, dijo en una entrevista al programa de un medio nacional, amigos oyentes. 7:53 aquí en el informativo Huillaricuy. Estoy mucho más a través de Huillaricuy. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí en Surfuy, la voz de todos. Dicen que ya no me quieres por mi sombrerito roto, por mi sombrerito roto. Y ahora que esté entre tus manos, quítame este y cómprame otro. Quítame este y cómprame otro. Ahora que esté entre tus manos, quítame este, cómprame otro. Quítame este, cómprame otro. Un honor para mí saludar a la provincia de Cochabamba, que es de peruanidad y sobre todo de trascendencia dentro del folclore de nuestra patria. Saludo con un abrazo infinito a cada uno de los habitantes de este pueblo tan viril y tan inmortal, un pueblo que canta siempre lo suyo. Surfuy, la voz de todos. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana con 54 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy, que corresponde a esta edición jueves 30 de julio de 2026. Y ya estamos en contacto telefónico con nuestro gran amigo don Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba. Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Felices fiestas patrias para usted. Muy buenos días, mis queridos amigos César, Hernán. Bueno, gracias, lo propio también, pues, bueno, ya pasó ya fiestas patrias. En honor a las fiestas patrias, pues, el día de ayer se ha realizado nuestra tradición, nuestra costumbre de Atoscati. Bueno, más de 70 jinetes persiguieron al zorro, al lato. Uh-huh. Y bueno, pues ha dado la vuelta pues varias comunidades de la parte alta por el sector Azacasi, Ayajasi, Percata, por esos lugares.
bueno, su recorrido ha sido larguito, desde Tamobamba. Y ya fuera de la hora lo fui capturado. De Zorro estaba un jovencito, Davis Guamanzana Saldívar, de 18 años, muy jovencito él, y tenía buen caballo, de buena resistencia, de buena velocidad. Así tiene que ser, si no, pues te pescan de inmediato, ¿no? Los perseguidores de tantos jinetes que hay. Y el que ha capturado es, Robinson Serrano Quispe, de acá, de barrio Pampaña. Como él ha sido el que ha capturado al zorro, y al año entrante él ya también es el zorro. Va a representar al zorro, así es. Y también, bueno, pues nuestro agradecimiento a la Municipalidad Provincial. Nos han hecho un reconocimiento a los jueces de partida, de llegada, a los ex zorros. Ya algunos ya están ya con más de 70 años, 80 años, y bien correcto, porque cuando uno ya muere, ¿de qué sirve? Pues de que, bueno, era así, hay que reconocer, no, en vida ese reconocimiento. Por ahí creo que muy acertado la municipalidad, la comisión organizadora también conjuntamente con el club hípico se realiza este tipo de actividades. Por ahí mi persona también agradece, bueno, por el recordatorio que me han hecho la entrega, un poco de homenaje también nos dio en la Plaza de Armas públicamente. Luego se realizó pues el toma de potros en la Plaza de Toros de abajo de Huancayo. Ha estado muy bonito. También había público observador, pues no, bastante también, y se ha llevado muy bonito, felizmente sin ninguna desgracia, mis queridos amigos. Es lo que sí quiere. Nada más haría por el momento. Don Aquiles, César, antes de que se vaya, explícanos cómo es este tema de la partida, por ejemplo. O sea, el zorro sale mucho más antes. ¿Cuánto de ventaja se le da al zorro para que pueda avanzar o no ser capturado rápidamente, no? Bueno, primeramente nosotros lo realizamos filiación de los caballos, de los equinos, tanto también al jinete, porque no puede tampoco cabalgar a un caballo de alguna manera con gorra, con zapatilla, con, por ejemplo, con rienda de plástico, no se acepta. Tiene que ser o bien ojota o vestido con la ropa típica, o bien con, bueno, pues no, pero con zapato, no con zapatilla, con sombrero, no con gorra. Luego, después de la afiliación, fijamos a ver hacia dónde va a escapar, va a jugar el zorro, dónde va a ser meta de partida y meta de llegada del zorro. Meta principal es Plaza de Armas, sí, en Tamobamba, pero tenemos sectores donde hay también otra meta de llegada. Cuando el jinete llega a la meta de llegada, o el zorro correctamente pues persigue. Si no llega, entonces no es válido, se anula a ese jinete, porque tiene también su contraseña, donde nos tiene que a los jueces entregar en el lugar de la llegada, de la meta, que pasan por esa meta, ¿no? Bueno, le dan tregua de la salida de acá de Tamobamba, le dan 12 minutos al zorro. Y después de 12 minutos recién empiezan a salir todos los que persiguen por los jinetes. Ay, lo matan a sus caballos legalmente, porque también larguito esa de la meta de llegada del zorro y como de los jinetes, y luego recién son aprobados pues para que puedan perseguir. Zorro también para que pueda ya meterse a donde quiera, ¿no? Y o sea que, como indica su nombre, acá ya pues el zorro tiene que ser astuto, pues ya depende de su astucia, cómo escapa, dónde se oculta, bueno, todo, no, es muy bonito esta costumbre, mis queridos amigos.
Perfecto, don Aquiles. Y para el próximo año entonces el zorro va a ser, ¿quién nos dice? Robinson Serrano Quispe. Perfecto, don Aquiles. ¿Usted seguirá siendo parte de los jueces? Juez vitalicio, pues, mis queridos César. Perfecto, ya se vienen también las actividades por nuestra Virgen Asunta en Tambobamba, don Aquiles. Sí, ya están ya preparándose por barrios. Hay una serie de actividades que se tienen que cumplir, ya se aproximan prácticamente 15 de agosto. Tenemos 2 cargontes y va a ser bonito la fiesta. Buena corrida, porque dependiendo también de los cargontes, cómo se organizan, cómo controlan a los visitantes, como también a los ganados, o sea que a los toros tienen que alquilar ganado bueno, porque si el cargonte no le gusta y no le apoyan al resto de los aficionados, de alguna manera muchas veces se cumple, pero no, siempre nosotros acostumbramos a realizar, no importa con nuestros toros del lugar, o sea que con los cuneros se dice, ¿no? Con ellos, pero bien, buena corrida, de todas maneras. Perfecto, don Aquiles, muchas gracias por la información, un abrazo muy grande, muy buenos días. Buenos días, amigos de Serena. Muchas gracias. Buenos días. Don Aquiles Abarca desde la ciudad de Tambobamba. Un saludo para el joven Robinson Serrano. Bueno, ahora ya tienen ya su zorro definido para el próximo año. Y tendrá que conseguir un buen caballo, tendrá que conocer bien la ruta, por ahí también algunos escondites que le sirvan pues para refugiarse al zorro del próximo año, del 2027. 8 de la mañana con 2 minutos, vamos con más noticias aquí en el informativo Huillarico y Guaracocha. Hernán Zulca, un saludo para Alan Huachaca que nos viene sintonizando a través de las redes sociales para todas nuestras familias de Fuerabamba, la familia de Choaquere, nuestros amigos en el barrio Salvador, en el barrio Huichaipampa, en Carampa, hasta donde llegan las ondas de Radio Surfo y la voz de todos. Así es, amigos, estamos en el informativo Huillarico y bueno, lo que ha pasado, amigos oyentes, es que en este caso algunos congresistas se retiraron cuando en este caso la presidente tenía que dar su mensaje. Y el ministro de Vivienda sobre congresistas, sobre este tema, amigos oyentes, que abandonaron el hemiciclo, ¿qué dijo ahí el ministro de Vivienda? Dijo, fue una falta de respeto, pero agradezco que se hayan retirado, es lo que manifestó el ministro de Vivienda, amigos oyentes, en un medio nacional. Hay el audio y escuchémoslo, a ver al ministro, ¿qué dice? Bueno, fue una falta de respeto, pero está bien que se hayan retirado, porque así demuestran su educación. Escuchemos. Oficialmente, digamos, en este tema, y vamos a mejorar mucho el sistema de vivienda social en el Perú. La dotación de agua potable, que es lo más importante, ese es el principal encargo que tenemos de la presidenta. Perdóneme que le corte, ministro de Vivienda, recién asumido el cargo, estamos en vivo para RPP. Coméntenme, por favor, algunos adelantos de que va a realizar en su cartera del ministro de Vivienda. Bueno, el problema de la vivienda social en el Perú es que faltan siempre bonos, entonces estamos consiguiendo los fondos para poder dar muchos más bonos al sector. Perdón, va a pasar el carro. Sí, coméntenos, por favor. Pues bonos, ¿qué bonos, qué tipo de bonos se va a generar? ¿A qué personas se van a beneficiar con esto? El programa está bien establecido, se benefician a familias que ganan menos de tanto, que no tienen otra vivienda. Otra cosa que vamos a hacer desde estos primeros días es hacer mecanismos para que no puedan haber invasiones, para que no sigan habiendo invasiones. ¿Cómo el gabinete quizás que ayer en la juramentación, en la bancada de izquierda, por ejemplo, se retirara de el primer mensaje a la representación nacional de la presidenta Keiko Fujimori? Bueno, una falta de respeto, pero yo en el fondo agradezco que se hayan retirado. Pero prefiero que no estén a que estén chiflando, gritando, haciendo escándalos, ¿no? Es mejor. ¿Adelantos de este primer Consejo de Ministros que han tenido temprano? No, hemos tocado temas específicos nada más del tema del niño, cómo vamos ahí, nos estamos organizando para eso, ¿no?
Se va a adelantar quizá cómo van a tomar las Fuerzas Armadas, sé que no es su cartera, pero cómo van a tomar las Fuerzas Armadas este orden interno que le corresponde a la policía en coordinación, claro, con... ¿Orden interno de qué? Orden público, interno de la nación. La presidenta lo... tomar eso. No van a tomar eso, estamos trabajando en temas del niño, nada más. A mí me corresponde la cartera para el tema del niño. Justamente los trabajos de descolmatación que han... Desde esta tarde estamos empezando ya. Muchas gracias. Descolmatación, muy bien. Declaraciones para RPP del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, directo en directo. Bueno, ahí tienen las declaraciones del ministro de Vivienda, ¿no? En realidad se ha visto mal y está el desalojo de los congresistas de izquierda, encabezados sobre todo por los congresistas de Juntos por el Perú, pero finalmente, y luego, ¿qué han logrado? Pues, ¿qué han logrado? Porque finalmente el mensaje a la nación se dio. Y lo que también dicen es que en buena hora, porque se han evitado los chiflidos. Claro, bueno, lo que dijo, eso es cierto, ¿no? Bueno, lo que dijo en este caso el ministro de Vivienda fue una falta de respeto que se han retirado estos señores, y dijo que sí es una falta, pero en el fondo él ha agradecido a que se hayan retirado, porque prefiere que no estén ahí chiflando, gritando o haciendo escándalos. Y dijo, es mejor. Y que se retiren estos señores para que también en este caso se dé el mensaje pues de la señora Keiko Fujimori sin interrupciones, ¿no? Entonces agradeció, dijo que en buena hora que se hayan ido, pero ha sido una falta de respeto. Bueno, diferentes puntos de vista, diferentes maneras de expresar su desacuerdo, pero ya pues tenemos que entender de que ya la elección ya ha culminado, ya se tiene una presidenta, una persona electa que va a tener la tarea de conducir los destinos de nuestro país hasta el 2031. Y lo mejor para todos los peruanos es buscar consensos en los que podamos trabajar juntos, ya dejándonos de mirarnos la camiseta, ¿no? No, que tú eres de izquierda, que tú eres de derecha. Tenemos que buscar puntos en los que estemos de acuerdo y que faciliten el crecimiento de nuestro país. Necesitamos ya, se nos vienen retos como el fenómeno del Niño, hay desaceleración económica a nivel global, ¿no? Ayer la bolsa de Estados Unidos ha caído fuertemente, eso genera preocupación porque se puede venir en este caso pues una recesión. Al parecer el gobierno de Estados Unidos, o bueno, en este caso el sistema económico de Estados Unidos estarían viendo, la FED en este caso, estaría viendo incrementar los impuestos, en este caso el tipo de interés, ¿no? Y por lo tanto también los préstamos estarían subiendo un poco. La guerra entre Estados Unidos y Irán está haciendo que sube el petróleo, por lo tanto muchos productos están subiendo, el pasaje está subiendo, y estas cosas preocupan pues al país. Y ahorita no es que sea culpa netamente del gobierno, ¿no? Son temas internacionales, pero que se tiene que trabajar de manera adecuada, uniendo a todos los peruanos para buscar las mejores soluciones, mi estimado Hernán. Así es, César, y bueno, la idea en este caso no es dividirnos, no es unirnos y empujar el coche, pues, para que nuestro Perú salga adelante, a pesar de las diferencias ideológicas. Hay que ir por un buen camino y analizar realmente cuán importantes son las propuestas que puedan desarrollarse en las regiones de nuestro país, y con ello buscar un desarrollo conjunto para llevar adelante a mejores destinos nuestra querida patria. Y bueno, también, amigos oyentes, Estados Unidos, hablando de estos temas de los impactos económicos internacionales, está reanudando ofensiva contra Irán y asegura que atacó objetivos de la Guardia Revolucionaria en represalia a un fuego enemigo, amigos oyentes, y por ello, tras una pausa de varios días, el ejército estadounidense lanzó una intensa oleada de bombardeos sobre puntos estratégicos iraníes en respuesta a ataque fallido contra sus tropas. El Comando Central de Estados Unidos ha ejecutado la noche del día miércoles una serie de ataques aéreos masivos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, marcando el fin de una breve pausa a las hostilidades en territorio persa. Bueno, y el precio del petróleo tras todos estos ataques estaba hace poco en $78 el barril, ahora está en 82.40 dólares el barril de petróleo, ¿no? Está, en este caso, pues está inestable,
con tanto problema internacional. El estrecho de Hormuz es una de las puertas por donde circula la mayor cantidad de petróleo y está cerrándose, pues, ¿no? Por ratos está subiendo a 82,50, 82,40 el petróleo. Se mantiene pues bastante volátil el precio de este combustible que mueve en este caso la mayor parte de la maquinaria en el mundo. Esto preocupa. 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos a las primeras planas, mi estimado Hernán, ¿no? Con nuestra compañera de labores, Catherine Guamán, que seguramente ya está lista para que pueda ingresar con las primeras planas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Catherine Guamán con las primeras planas. Catherine, buenos días. Así es, muy buenos días con todos nuestros oyentes de Radio Surfui, hasta donde lleguen nuestras ondas, Akira, Mara, Chalhuahuacho, Tambobamba y Coyurqui. Adelante, Catherine, ¿qué nos tienen los diarios de circulación local, regional y nacional? Claro que sí, continuamos con el informativo Huillaricui y este es el momento de revisar las primeras planas, las portadas de los diarios para conocer los hechos que hoy marcaron la agenda nacional y regional. Nos vamos con el diario Chasqui hasta Abancay, y es que Abancay rindió homenaje a la patria con un imponente desfile cívico. Organizado por la Prefectura Regional de Apurímac, inició con una misa Te-Deum en la Catedral de Abancay. Continuaron con el paseo de la bandera, el izamiento del pabellón nacional en la Plaza Micaela Bastidas, la lectura de mociones de saludo, el mensaje de la prefecta regional, y culminó pues con un vistoso desfile cívico policial en la avenida Arenas. Asimismo, en la parte superior derecha, Abancay, Centro Preuniversitario UTA, realizó examen para el ingreso directo en el proceso de admisión 2026-2. Y nos vamos hasta Tambobamba. Auto cae 500 metros a un abismo y deja 3 fallecidos y 3 heridos en Tunasmoco. En la parte inferior izquierda, Abancay, Unuraimi fortaleció la identidad cultural y pone en valor el patrimonio del Sayhuite. Y nos vamos hasta Cusco. Faltó aspectos significativos, pero hay anuncios importantes. Señaló pues el decano ilustre del Colegio de Abogados del Cusco sobre el mensaje presidencial de Keiko Fujimori. Precisó que temas económicos y la reactivación de MIPES, así como el fortalecimiento de programas sociales, la lucha contra la inseguridad y más infraestructura pública son temas importantes. Franz Chevarría dijo que faltó temas como el aeropuerto de Chinchero, la justicia para víctimas de los hechos del 2022 y 2023, así como los 60.000 muertos por el terrorismo. De igual manera, en la parte central inferior nos dice Cienciano ganó 4-0 al actual campeón de la Copa Sudamericana. En casa volvió a brillar el papá y con un buen fútbol y goles clasificó a los octavos de finales del torneo continental 2026. Y nos vamos a los diarios nacionales. El Correo proponen reducir feriados. Nos dice, medida está incluida en el proyecto de ley para pedir facultades legislativas al Congreso, evaluado ayer en el primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori. Asimismo, en la parte inferior izquierda nos dicen, abaten al camarada Richard, mando de Sendero en el Braem. Y vamos con el diario Gestión. Gobierno busca cambios en deducción de gastos y ajustes en beneficios tributarios y laborales. El capítulo tributario aborda también cambios en el régimen del IR y beneficios. Expertos valoran que se revise el funcionamiento de las 4 esquemas existentes. Asimismo, en el campo laboral consideran ampliar facultad de la SUNAFIL. Para promover fortalecimiento, especialistas también indican que el foco del ente debe estar en las MIPES.
Y en la parte inferior derecha nos dicen agilizarán rastreo de depósitos en investigación de lavado de dinero en nuestro país. Y nos vamos con el diario El Comercio. El gobierno pedirá facultades para seguridad, impulsar MIPES y eliminar trabas burocráticas. Y estas acciones se propone pues una intervención temporal de las Fuerzas Armadas en el control de las cárceles y la participación privada en su gestión. En el borrador que se ha planteado, modificar el sistema de trabajo y la alimentación de los internos. Asimismo, en el aspecto económico, se busca cambiar el régimen de feriados no laborables y crear un marco para la formalización de MIPES y microempresas para la fusión y también la simplificación de organismos públicos. El texto será aprobado en las próximas sesiones. Finalmente nos vamos con el diario Perú 21. Perú volverá a ser amigo de México. No podemos estar separados de México, dice el canciller Carlos Spa. Si es que Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, habló personalmente con la presidenta del Perú y estamos avanzando para normalizar relaciones. Asimismo, el gabinete Galarreta trabaja en pedido de facultades delegadas. Ministros se reunirán en un nuevo el domingo. Y por último, Comando Especial del BRAEM abate camarada Richard, mando militar de Sendero Luminoso. Estas han sido las primeras planas de los principales diarios locales y regionales. Conmigo, hasta la próxima. Muchísimas gracias a Catherine Guamán con la información, las primeras planas en los diarios de circulación regional, nacional y local. Un abrazo muy grande a Catherine y te agradecemos por la información, una importante información respecto, por ejemplo, a tratar de buscar nuevamente los lazos de amistad con México tras haberse roto pues el diálogo de repente que fue en este caso gracias a esta acogida que le dieron a Betsy Chávez, ¿no? Como en este caso pues con su asilo político en la Embajada de México. Se está buscando nuevamente retomar estas relaciones diplomáticas con este país de América del Norte, como es México. 8:17, volvemos con información aquí a Huillarico y Guayquicuna, Panaicuna, y en unos instantes también nos vamos con la información deportiva, ¿no? Aquí en Surfuy, la voz de todos. Y el Comando Especial de las Fuerzas Armadas del BRAE abatieron pues al alto mando de Sendero Luminoso en operativo de Vizcachán y en los ríos del N. Las autoridades reportan la muerte del camarada Richard, quien era uno de los altos mandos del grupo terrorista que operaban en dicha zona del país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Especial de las Fuerzas Armadas del BRAEM, anunció el miércoles que Johnny Curo Rojas, conocido como camarada Richard, uno de los altos mandos militares de la organización terrorista de Sendero Luminoso, fue abatido durante un operativo militar realizado en la región y en el sector de Hamaca, distrito de Vizcachán, en el N, provincia de Satipo, en la región Junín. Richard era considerado por las Fuerzas Armadas como un objetivo de alto valor debido a su posición dentro de la estructura armada del grupo terrorista. Según informó el grupo especial durante el enfrentamiento con los terroristas ocurrido esa mañana, hay un integrante del ejército que resultó herido. No obstante, se precisó que el militar se encuentra estable y fue trasladado a Lima para continuar con su recuperación. Bueno, esta información llega desde el BRAE, Huarajocha, Hernán. Desde el BRAE. 8:19, César. Nos vamos a las notas deportivas. Así es, nos vamos al plano deportivo aquí en el informativo Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. 8:19, vamos a los deportes. Nuestros amigos del Cienciano del Cusco están felices. Mientras tanto, la otra cara de la moneda, el Sporting Cristal, cayó ante el Bragantino
y se queda pues en sus aspiraciones en la Copa Sudamericana. Y el único que se ha quedado representando al Perú en un torneo internacional es el Cienciano del Cusco, que tiene próximamente un duro rival, que será el Botafogo de Brasil. Hernán Zulca, vamos con la ampliación de estas informaciones deportivas. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a compartir las notas deportivas en el informativo Huillarico y con ustedes, porque, amigos oyentes, el día de ayer se jugó los partidos por la Conmebol Sudamericana. La Conmebol Sudamericana, amigos oyentes, donde el equipo del Cienciano del Cusco jugó ante el equipo de Lanús en el partido de vuelta, y también jugó el equipo de Sporting Cristal, amigos oyentes, en el partido en este caso de vuelta también con el Bragantino. Dos equipos que luchaban para pasar en este caso a la fase de la Copa Sudamericana en los playoffs, pero sin embargo a uno le fue bien y al otro le fue mal, porque les contamos aquí los resultados, amigos oyentes, de los partidos que se realizaron el día de ayer, amigos oyentes, en este caso en los playoffs de la Copa Sudamericana. El Cienciano del Cusco goleó por 4-2 al Lanús de Argentina. Claro, 4-0 en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Recordemos que en el partido de ida, Lanús le ganó 2-0 al Cienciano del Cusco en Argentina, y lo cual el resultado final es por 4-2, lo cual, amigos oyentes, le permite al Cienciano del Cusco avanzar a la siguiente fase de la Conmebol Sudamericana, y que prácticamente ya tiene a su contrincante, será el Botafogo de Brasil, amigos oyentes. Lanús, el equipo campeón del año pasado, campeón de la Copa Sudamericana, le dijo adiós, fue eliminado por el Cienciano del Cusco. Y bueno, el Sporting Cristal, amigos, no pudo ante el Bragantino de Brasil, amigos oyentes. Recordemos que Sporting Cristal jugó en la capital de la República ante el Bragantino y el resultado fue 0-0, empate, amigos oyentes, en la capital de la República, y con esta diferencia el Bragantino con la mínima diferencia por 1-0 le ganó al Sporting Cristal, y con ello sella su siguiente, en este caso su pase a la siguiente fase de la Conmebol Sudamericana. Hubo partidos también el día de ayer, jugó el Vasco da Gama, le ganó por 1-0 al Medellín. El Santos de Brasil también logró su pase al jugar contra la Universidad Central, porque le ganó por 4-2. Y, amigos oyentes, ya prácticamente se van armando los siguientes partidos para la Conmebol Sudamericana. Y entre tanto, el día de hoy hay partidos que serán también muy importantes para buscar los resultados y pasar a la siguiente fase. Tenemos el partido, César, ¿no? El día de hoy hay un equipo brasileño, se trata el Gremio. El Gremio juega ante el Bolívar a las 5 de la tarde, el Caracas juega ante el Santa Fe a las 7:30 de la noche, y el equipo de O'Higgins juega ante el Boca Juniors. Boca Juniors le ganó en este caso a O'Higgins por 1-0 por la mínima diferencia en Argentina. Ahora O'Higgins tendrá que remontar este resultado si quiere seguir soñando con la Conmebol Sudamericana. Y bueno, amigos oyentes, prácticamente ya los equipos que ya clasificaron tienen fechas ya prácticamente para jugar la siguiente fase de la Conmebol Sudamericana, ¿no? Entonces el equipo del Tigre juega ante el Torque el día miércoles 12 de agosto, la hora está por definirse. El otro de los cuadros también que ya pasó es el Santos, jugará ante el Mácara el día miércoles también. Entre tanto, el Bragantino juega ante el Atlético Mineiro. Y bueno, River Plate va esperando todavía a su contrincante. Y también Vasco da Gama jugará ante el Olimpia. Y, amigos oyentes, Deportivo La Recoleta también está esperando a qué equipo todavía pase a la siguiente fase. Y entre tanto, el Botafogo ya tiene en este caso a su rival. Y sería, es el Cienciano del Cusco, que se juega también el 12 de agosto. Jugarán en la ciudad imperial del Cusco. Jugarán el Inca en Garcilaso, Inca el primer Garcilaso el partido de ida. El partido de ida en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El Cienciano recibe al Botafogo de Brasil. Bueno, tiene que sacar la mayor cantidad de ventaja pues en este partido el Cienciano. Es el 12, estamos a muy poco.
Claro. No, creo Sí. que nos toca estar en la ciudad del Cusco. No. No. Estamos subiendo un día antes. Lamentable. Un buen partido, ¿ah? Que se va a jugar entre el Cienciano y el Botafogo, un equipo tradicional de Brasil. ¿Ah? Bueno, tradicionalmente se tienen pues a los equipos brasileños con bastante fortaleza y el Cienciano va a tener que prepararse adecuadamente. Lo que he podido notar en el partido de ayer es que la plantilla del Cienciano está un poco corta, al parecer. Bueno, han estado un poco cansados, porque también tengamos en cuenta que están afrontando 2 torneos en paralelo. Estamos hablando de el torneo nacional y estamos hablando de esta Copa Sudamericana, ¿no? La ventaja de la altura le ha favorecido bastante al papá de América y esperemos que los jugadores del Cienciano puedan estar en su bien físicamente para este partido con el Botafogo, porque hubiera sido mejor empezar de visita, ¿no? Sí. Tratar de guardar lo mejor allá, de repente aguantar bien el partido en Brasil y acá en Cusco buscar la remontada, como se hizo con el Lanús. Pero ahora, bueno, al parecer como el Botafogo ha sido clasificado ya en el primer lugar en la fase de grupos de la Sudamericana, entonces él tiene la prerrogativa de escoger si juega primero de local o de visita, ¿no? Y en esta oportunidad ha escogido jugar de visita, así es que el Cienciano tendrá que dar todo su esfuerzo el 12 de agosto, que es la única oportunidad que tiene. Claro que sí, el 12 de agosto, amigos oyentes, en la ciudad imperial del Cusco, Cienciano del Cusco tiene que sacar una máxima diferencia, tiene que aprovechar la altura para que, bueno, vaya a Brasil luego en este caso, a mantener el resultado, ¿no? Para, si se ha podido con el actual campeón, ¿por qué no con el Botafogo? Con el Botafogo de Brasil, amigos oyentes. Así es que Cienciano del Cusco, bueno, está haciendo historia por ahí. ¿Quiénes hicieron los goles? Bueno, los goles, amigos oyentes, doblete, de Carlos Garcés y también de Alejandro Jover hicieron los goles. Se intercambiaron, pimponearon. Te toca y me toca, sí. Sí, me toca, te toca, me toca, y lo cierras ahí. Prácticamente, amigos oyentes, quien puso el primer gol fue Carlos Garcés y luego fue Alejandro Jover, un golazo de fuera de área, fue esquinado al lado derecho. Inalcanzable para el arquero de Lanús, y luego apareció Carlos Garcés con otro cabezazo dando un rebote en el piso y luego finalmente entró hacia la malla y con ello sellaba el 3-0 y ya finalizando, faltando un minuto, amigos oyentes, apareció Alejandro Jover para sentenciar prácticamente la despedida de Lanús, porque con eso le enchufó 4-0 al Lanús de Argentina y le dice adiós pues a la Copa Sudamericana. Y Cienciano sigue en pie, sigue en lucha y ahora tendrá que jugar contra el equipo de Botafogo de Brasil. Tras pasar esta fase de playoff, el Cienciano se lleva $500,000, $500,000 como premio por clasificar en los playoffs del torneo de la Copa Sudamericana. Qué bien, y se viene un partido bastante interesante. El Botafogo, lamentable con el Sporting Cristal, no pudo ante el Bragantino y el único equipo peruano que se queda en torneo internacional es el Cienciano del Cusco. Claro que sí, y bueno, entre tanto ayer jugó Sporting Cristal ya con su, en este caso con su jale, ¿no? Está Hernán Barcos como delantero del Sporting Cristal y bueno, por ahí como que no le está pintando muy bien a Hernán Barcos. Al Pirata Barcos. Los millones de Sporting Cristal se embolsó pese a la eliminación de la Copa Sudamericana. El cuadro rimense perdió ante Red Bull Bragantino en Brasil y quedó fuera de los torneos de la Conmebol Sudamericana, aunque se llevó un cuantioso monto con esta participación por la Libertadores. Recordemos que claro, él quedó en el tercer lugar, ¿no? Claro que sí. Bueno, Sporting Cristal cerró su travesía internacional 2026 tras caer por la mínima diferencia en su visita a Red Bull Bragantino durante la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. La derrota puso a la eliminación del equipo celeste, que ahora centrará todos sus esfuerzos en el torneo clausura del fútbol peruano en la Liga 1, con la ambición de volver a celebrar el título nacional después de 6 años de sequía. No levanta, amigos oyentes, el cuadro rimense la Copa de la Liga 1. Y bueno, aunque el resultado del Deportivo, del cuadro cervecero,
fuera la competencia, el paso por las competencias continentales dejó un saldo económico considerable en las arcas del club de la campaña y comenzó en las fases previas de la Conmebol Libertadores y se extendió hasta los cruces directos de la Sudamericana, asegurando un flujo de ingresos que supera los $5 millones. Ha podido recaudar en este caso el cuadro del Sporting Cristal. Y con ello seguramente va a tener que reforzar al plantel, mejorar y hacer unos buenos cambios de repente con algunos jugadores y plantear una buena estrategia para que siga, en este caso, buscando clasificar a la siguiente fase buscar las siguientes clasificaciones a los torneos internacionales de la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores. Bueno, no le está pasando tan bien que digamos en el torneo local el Sporting Cristal, está en el puesto 12. ¿No? O sea, y tiene tanto dinero, está con 19 puntos apenas, por debajo incluso del Sport Boys, que tiene 20 puntos. Cienciano, Garcilaso están arriba, el Cienciano está peleando los primeros lugares, está en el tercer lugar, el Alianza Lima con 40 puntos en el primer lugar, Chanca CIC con 34 puntos, al parecer todo pinta para que Alianza Lima pueda este año levantar de repente por ahí la copa. Vamos a ver cómo va este torneo de la Liga 1, mi estimado Hernán, que también está empezando, ¿no? Gianluca Lapadula es uno de los flamantes refuerzos del Universitario de Deportes, por ejemplo. Gianluca Lapadula ya está prácticamente en el cuadro merengue. Y bueno, por ahí, habrá que ver quién se queda con el titularato, ¿no? Gianluca Lapadula o seguirá siendo en este caso Alex Valera. Alex Valera, ¿cómo se llama? Yo apuesto más por Lapadula. Vale gol. Bueno, sí, pues amigos oyentes, ahí están los resultados. En la tabla de acumulaciones, César, sí, es cierto, ¿no? Que Sporting Cristal no la está pasando muy bien. Ya prácticamente se han jugado 19 partidos, ¿no? La tabla en los acumulados. El Sporting Cristal se encuentra, amigos oyentes, en el puesto número 10 con 22 puntos, y Alianza Lima le lleva una gran diferencia con 44 puntos acumulados hasta el momento en todos estos partidos acumulados. El Chanca CIC con 37, Universitario con 35, Melgar con 34. Bueno, estos cuatro equipos estarían para la Libertadores y bueno, en el quinto, sexto, séptimo y octavo lugar estarían, en este caso, si es que terminase, ¿no?, la fecha, estarían pasando a la Conmebol Sudamericana. Sería Cienciano del Cusco, Cusco Fútbol Club, Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético. Bueno, ese sería de acuerdo, digamos, a la tabla acumulada. Si es que finalizaría también, ¿qué equipos estarían pasando a la Conmebol Libertadores y a la Sudamérica? Bueno, ahí está la información deportiva, mi estimado Hernán. Nos despedimos. 8:32. Hasta aquí la información del informativo Huillaricuy. Así es, sí, llegamos a la parte final de Huillaricuy. Muchas gracias, Hernán, y nosotros nos retiramos el día de hoy, 30 de julio del año 2026. Hasta aquí el informativo Huillaricuy. Les agradecemos por su atención el día de hoy. Estuvieron con ustedes Hernán Zulca, Catherine Guamán y también César Loaiza. Por su atención, muchísimas gracias. Tupananchis Kama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.